Hola, esta práctica será sobre el efecto Joule, que primero discutiremos teóricamente. Así que, ¿qué es el efecto Joule? Bueno, el efecto Joule para empezar es algo que todos conocemos, aunque quizá todavía no sepan bien qué es. Entonces, este es la transformación de la energía eléctrica en energía térmica. Dispositivos que pasen por esto hay muchísimos, en realidad casi ninguno se libra. De hecho, el efecto Joule matemáticamente depende de la intensidad de la corriente eléctrica, de la resistencia que oponga el material a esta corriente y del tiempo que se deje pasar la corriente por el material. Así que, como podemos ver, pues todos los cables y todos los sistemas electrónicos tienen cierta resistencia, entonces mientras se deje el tiempo suficiente, se podrá notar el efecto Joule en estos, pues se comenzarán a calentar un poco. Pero hay dispositivos que están diseñados específicamente para calentarse. El mejor ejemplo que tenemos, y nada lejano a la materia, es un cautín. El cautín pues precisamente nos sirve para soldar, específicamente estaño, y lo que hace es que al conectarlo a la corriente eléctrica, se comienza a calentar la punta y se calienta lo suficiente para derretir el estaño. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que es una gran resistencia la que está oponiendo. Otros ejemplos bastante comunes, tal vez ya no tanto en la actualidad, pero sí bastante comunes antes, eran los focos incandescentes, donde a un filamento metálico se le hacía correr un gran flujo de electricidad y al ser demasiado el flujo eléctrico se convertía en energía térmica, pero era tanta la energía para el filamento que comenzaba a destellar, a generar tanta energía que se transformaba también en energía lumínica. Entonces, aparte de energía térmica, teníamos energía lumínica. Ahora, este efecto también lo podemos encontrar en aplicaciones más caseras, como por ejemplo las estufas eléctricas. Pero bueno, en fin, básicamente cualquier material que tenga resistencia va a generar efecto Joule. Sin embargo, hay otros materiales bastante especiales que teóricamente no lo generan y son los superconductores. Precisamente estos superconductores lo que hacen es permitir el flujo de energía eléctrica libremente. Entonces, al no poner resistencia en la ecuación matemática, veríamos que esta sería un cero y nos daría un cero para todo. Entonces, no tendríamos energía térmica derivada del flujo de corriente eléctrica. Estos superconductores para empezar, son materiales muy especiales y solamente se obtiene esta característica a temperaturas demasiado bajas. Y bueno, no es tema de estudio de la materia, solamente era un dato interesante. Ahora sí pasaremos a la experimentación con nuestros materiales para verificar que se cumpla el efecto Joule. Para eso vamos a emplear un multímetro. Vamos a poner varios ejemplos, pues el de un cautín es demasiado obvio. Y el ejemplo más cotidiano, que es el que decía, el de un foco incandescente. Entonces, para demostrar que en un foco también se eleva demasiado la temperatura, mediremos la temperatura y después usaremos algunos otros materiales para verificar que esto también pase. Bueno, ahora en la parte experimental de la práctica tenemos el multímetro midiendo temperatura y como podemos ver registra una temperatura del medio, específicamente pues del aire en el cuarto de 26 grados centígrados. Ahora tenemos nuestro arreglo en el protoboard donde tenemos un pequeño, muy pequeño y delgado cable de lo que en teoría es hierro y esto vamos a conectarlo a nuestra batería de 9 volts y a registrar la temperatura que vaya midiendo. Ahora en teoría debería estar a la misma temperatura que el ambiente, vamos a ver. Y pues ya que están en contacto es evidente que no cambia nada. Entonces ahora vamos a conectarlo y a dejar tocando el sensor al cable para ver cómo se incrementa la temperatura. Ahora ya está conectado y podemos ver claramente cómo comienza a subir. En cuestión de segundos ya va en 31 grados. Ok, entonces, bueno, este es una demostración con uno. Esta es una primera demostración, ahora va la segunda y a la que hice referencia al inicio, que es la más común, y es con un foco.
un foco incandescente al que igual le vamos a inducir corriente eléctrica y aparte de ver luz, veremos cómo varía la temperatura. Entonces vamos a conectarlo. Bueno, ahí lo primero que observamos es que ya hay luz y ahí al tocarlo la temperatura comienza a incrementar y en este caso bastante más rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha más resistencia, lo quité y estaba subiendo, que hay mucha más resistencia opuesta por el foco que por el filamento metálico que teníamos hace un rato. Esto es precisamente porque el foco para conseguir que se emita luz se ayuda de una resistencia para generar este efecto lumínico. Entonces, bueno, creo que ya quedó más que claro el funcionamiento y la validez precisamente de la ley del efecto Joule. Así que sin más que decir, pues me despido y con esto cerraría esta práctica.